Les invito a tomar asiento, hermanos. Estoy leyendo de Isaías, capítulo 9. Estoy leyendo de donde dejó de leer el hermano Andrew, porque el capítulo 8 y 9 realmente es un capítulo. Acuérdense que en la Biblia antigua no habían capítulos. Estos se dividieron para ayudarnos a estudiar la palabra. No habían capítulos ni habían versos. Así que esto continúa lo que él acaba de leer. Y el versículo 1 es como una transición a otra profecía. Versículo 1 del capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hoy es el primer domingo después de la Navidad. Seguimos en el tiempo navideño. El primer domingo de Adviento vimos un número de profecías y de eventos históricos que en conjunto ilustran las palabras de Pablo en Gálatas 4:4, donde dice que Cristo fue encarnado en el, y cito, cumplimiento de los tiempos. Ese mensaje lo pudiéramos llamar los tiempos predichos. El segundo domingo de Adviento vimos la profecía de Isaías, dada 7 siglos antes del nacimiento de Jesús, donde el profeta predice que Cristo nacerá de una virgen. Vimos lo imprescindible que es el nacimiento de una virgen. Ese mensaje lo llamamos el Hijo predicho, que es el Dios hombre o el hombre Dios, todo hombre. Los tiempos predichos, el Hijo predicho, y el tercer domingo de Adviento consideramos la vida predicha. Vimos cómo los profetas predijeron la vida de Jesús 7, 8, 5 siglos, 4 siglos antes de su nacimiento. El cuarto domingo de Adviento vimos la muerte predicha, hemos visto el cumplimiento al pie de la letra de tiempos, nacimiento, vida y muerte. Algo que, como vimos la semana pasada, que los matemáticos nos dicen que es una probabilidad imposible, las probabilidades son imposibles para cumplir eso. Hoy veremos el reino predicho, Dios mediante. Señor, que tu palabra sea provechosa para nuestras almas, nuestras vidas y para el avance de tu reino. Espíritu Santo, sé tú el Maestro. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento para ver más allá de los eventos que nos rodean y verte a ti sobre el trono que es donde tú estás. En el nombre de Jesús. Amén. Primero el fondo a estas profecías. Los capítulos 7 al 12 de Isaías, hemos mencionado esto antes, pero son temas de profecía, particularmente en 4 temas. Otros lo resumen en 3 temas, pero son estas 4 cosas. La confederación entre Siria, el rey de Siria, Damasco, es Rezín, e Israel, que muchas veces en estos pasajes Isaías lo llama el hijo de Remalías, pero también lo menciona por nombre, Peca o Pecá. Esta confederación que ellos formaron contra Judá. Y el propósito era, primero ellos se acercaron a Judá y dijeron, únete con nosotros para defendernos los 3 juntos vamos a ser bien fuertes, contra Asiria, el reino más al norte. Si hubiera un mapa aquí,
viéramos, ya acuérdense que el reino está dividido. Ahora es el reino de Judá, donde está Jerusalén en el sur. Al norte está el reino de Israel, la capital es Samaria, y muchas veces se llama Efraín. Al norte de Israel está Siria, pero al norte de todos ellos está el gran imperio asirio. Y ese imperio estaba amenazando. Ellos, los dos, Siria e Israel, se juntan y hablan con Acaz, el horrible rey de Judá en esos días. Y únete con nosotros. Y Acaz no se unió con ellos, sino que mandó una delegación e hizo un acuerdo. Esa fue su política exterior con Asiria. Como vimos cuando vimos el nacimiento de una virgen, Isaías le dio la palabra de Dios a Acaz y le dijo, no hagas eso, porque esta confederación entre Siria e Israel va a fracasar. Es más, el último acto de apostasía de parte de Israel es atentar contra Judá, contra sus hermanos. Ese es el último acto que van a hacer. Pero Acaz no les creyó. Y a pesar de todo eso, Dios le dio la señal a Acaz del nacimiento de Jesucristo 7 siglos más tarde. Así que estas profecías hablan de la confederación de Israel y Siria, hablan del fracaso de esa confederación, hablan de la destrucción de Siria e Israel y el juicio sobre Judá por su falta de fe y su obediencia y el castigo de Judá a mano de Asiria. El gran imperio que ellos buscaron que les ayudara termina castigándolos. No caen bajo Asiria. Hubieron estragos hechos por Asiria que entraron por el norte, y aquí viene Neftalí, Zabulón, allá en el norte, que después se conoció como Galilea. Ese es el fondo. Pero dentro de todas estas profecías hay una profecía que sigue saliendo. Lo vimos en el capítulo 7, lo vamos a ver hoy en el capítulo 9. Realmente comienza con el capítulo 8 y es profecía del Mesías. Confederación, destrucción de la confederación, castigo de Judá a manos de Asiria, el gran imperio que ellos esperaban recibir ayuda. Pero también dentro de todo esto, dentro de este tumulto, estas locuras, este caos, era un caos, el Mesías está pronosticado. Y en todo esto, Isaías le está diciendo no solo acá, sino a todo el pueblo, cree en el Señor. No confíes en las manos del hombre, cree en el Señor. Acá sigue siendo rey. Lo vimos en el capítulo 7, un horrible rey que sacrificó a sus propios hijos al fuego, porque esto es lo que hacían los reyes que le rodeaban, incluyendo a Siria, y Siria también, por cierto. Terrible rey. Judá ha sufrido estragos. Murieron más de 100,000 hombres de guerra ante Siria e Israel, no a Siria. Y en un momento, Siria e Israel llevaron presos hombres, mujeres, niños, niñas, más de 200,000 personas. Cuando llegaron a Israel, los ancianos de Israel dijeron, devuélvelos, porque nosotros hemos pecado también. Devuélvelos, no sea que nos caiga algo peor a nosotros. Menciono este fondo porque es importante entender que Judá estaba bien débil, estaba bien mal. Y ahora viene Isaías y les dice, ellos no te van a derrotar. Ellos no te van a derrotar. Un hombre carnal no va a creer eso. No lo va a creer. Que tú estás loco. Necesitamos ayuda. Isaías decía, Jehová es tu ayuda. Dile eso a un hombre carnal. El Señor te va a ayudar. Dile, para que se te ría en la cara, que es lo que hizo Acaz. En el versículo 2 del capítulo 7, no tienen que ir allá para repasar, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, hablando de Acaz y hablando de Judá, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Con ese fondo podemos entender por qué Isaías dice esto del pueblo de Acaz. Y ciertamente sus palabras le parecían locura. Bien, entonces, ¿qué pasa?
La Biblia no nos dice exactamente, ni la historia secular nos dice exactamente, pero algo pasó que cuando Israel y Siria estaban haciendo sus estragos en Judá, cesó. Y lo que historiadores y escolásticos bíblicos dicen que lo más probable es que Asiria entró al norte. Acuérdense, Asiria está al norte y al este. Entraron. Y Siria e Israel se volvieron para atrás para defender sus tierras. Fue en vano. Ellos terminaron perdiendo a la larga, ¿no? A la larga. Pero ¿qué pasa? El pueblo, ¿a quién le achacó como se dice, la gloria de esa gran victoria? Y la victoria fue, sobrevivimos. ¿A quién le achacó? A Acaz, a la política tremenda de Acaz. Fue por causa de Asiria que somos rescatados. Esa política, en eso confiamos nosotros. Nosotros confiamos en el hombre, no en Dios. Y esa es una gran parte del capítulo 8 que no tenemos tiempo para leer, donde Isaías les dice, no, ustedes van a caer también. Entonces en el versículo 10 dice algo, en el versículo 8 del capítulo 8 dice, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. O sea, tengo que decir esto porque para entender lo que viene. Isaías le dice al pueblo de Judá, no has confiado en las aguas de Siloam, aguas en Jerusalén eran aguas tranquilas. Por lo tanto, las aguas del río, de los ríos de Mesopotamia, Eufrates, Tigris, te van a ahogar. Obviamente eso es lenguaje figurativo. Las aguas del Tigris y el Eufrates están como 900 millas de distancia. Pero sí eran conocidas como aguas peligrosas, que cuando, por ejemplo, cuando se desbordaban, muchos se ahogaban. Eran aguas terribles. Y Isaías estaba usando esa pintura diciendo, tú te vas a ahogar, te va a ir mal. Nunca dijo que Asiria los iba a conquistar. Asiria no los conquistó, les hizo daño. Fue Babilonia bajo el cual ellos cayeron un siglo y medio más tarde. Pero sí les dañó. Confiando en el hombre no les resultó para nada para bien. Entonces él dice algo interesante en el versículo 8. Llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Ya hemos visto lo que dice, lo que quiere decir, oh Emanuel. Dios con nosotros. Y tenemos que tener el Mesías en mente cuando leemos estos pasajes. ¿Por qué llama Judá Emanuel? Y entonces en el versículo 10 dice, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Esta es mi tierra, dice Dios. Ese es el contexto. Esta tierra que ustedes han amancillado es mi tierra. Y más adelante vemos que la tierra entera es de Dios. Eso lo sabemos desde la creación, pero Dios hace esto bien claro en el Nuevo Testamento cuando todo esto está cumplido. Esto me pertenece a mí y tú estás amancillando mi tierra. Y él le dice eso a la gente de Judá. Entonces algo más, versículo 12, en el versículo 8 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Isaías, al igual que Jeremías, está siendo acusado de ser un traidor. Pongámonos en sus zapatos. Han visto un gran rescate. Siria e Israel se han ido. Y ellos ven, eso fue por Asiria que hizo esto. Eso fue una gran victoria para nosotros. Tu política exterior, rey Acaz, excelente. E Isaías dice, no, ahora vienen días malos para ti por haber desobedecido a Dios. Pues lo están atacando tú eres un conspiracionista. Tú eres un traidor. Tú eres un idiota. Cuidado si no te matamos. Tú no eres fiel a Judá. Y Dios le dice a Isaías, no los temas. No tengas temor. Confía en mí. Porque lo que yo estoy diciendo va a pasar. Ese es el contexto. Al final de ese que leyó el hermano Andrew,
Preguntar a los encantadores y los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En tiempo de desesperación, y esto describe tiempo de desesperación, el hombre hace cualquier cosa con tal que no tenga que hablar con Dios. Con tal que no tenga que someterse a Dios, él hace cualquier cosa. En la educación cristiana vamos a llegar a un punto donde el rey Saúl va a consultar con los muertos. Y eso es lo que está diciendo Isaías aquí. Está diciendo en el versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, no están creyendo, no creen, son incrédulos. En tiempos de angustia, como dije, un pueblo hace cualquier cosa menos ir a la ley de Dios. Al ver el caos que nos rodea, es tentador escuchar las palabras del hombre, las palabras de los expertos y hasta de adivinos y muertos. Es increíble, el hombre detesta a Dios tanto que aun cuando ve evidencias de la futilidad de los consejos de los expertos, muertes a todo alrededor, sigue con ellos, pero no con Dios. El mes pasado en el servicio de instalación mencioné que la primera vez que leí los estándares de Westminster fue en una edición de Escocia, compilada por el Free Presbyterian Publications. Ese ejemplar incluía las cartas que salieron cuando se terminaron de desarrollar la confesión y los catecismos. Ellos enviaron esas publicaciones con cartas, y la primera carta era para padres de familia, para cabezas de hogar. Ahora, en ese tiempo, siglo XVII, las cartas, todo era largo, sermones eran largos, cartas eran largas, pero quiero leer algunos excerptos de la carta a los padres. Siglo XVII, cito, las multitudes de errores, blasfemias y todos tipos de profanaciones que, como un gran diluvio, han inundado esta tierra, entre los pecados que han abierto las puertas a tales impiedades, no podemos sino lamentar la falta de instrucción familiar como uno de los mayores pecados. Ellos también vivían en días de caos, igual que nosotros. Y ellos inmediatamente iban al hogar. Ahí comienza el problema. La carta sigue exhortando a los padres a examinarse a sí mismos y a examinar a sus hogares y aquellos bajo su supervisión. Yo una vez leí allá en Kalamazoo, no me acuerdo quién dijo esto, pero esto fue un hombre, ya está con el Señor, esto fue en el siglo XIX creo que fue. Los pecados de los padres son magnificados en los hijos. Si tu actitud a las cosas del Señor es, ni me va ni me viene, no cuentes que tu hijo va a tener mejor actitud, va a tener mucha peor actitud que tú. Y esta carta decía eso. No en esas palabras, pero eso es lo que estaba diciendo. Otra cita. Hay algunos quienes por causa de su ignorancia no saben instruir. Hay otros que por causa de su pereza no harán caso a este deber. A los que ignoran les recordamos el sistema de Josué, quien comenzó con sí mismo primero y entonces con su casa. En cuanto a mí y mi casa. A los perezosos meramente les insinuaremos cuán terrible encuentro tendrán aquellos padres y maestros en aquel gran día, con sus hijos y sus siervos, cuando rendirán cuenta por todos los que estaban bajo su cargo. Considerando cuán grande babel de opiniones, cuán extraña confusión de lenguas hay hoy día entre aquellos que profesan hablar el idioma de Canaán, toda persona inteligente se verá obligada a concluir con el consejo del profeta, especialmente adecuado para una era como la era presente, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y cita lo que acabamos de citar aquí. Y el capítulo termina con este versículo, el 22. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Pero la profecía no termina allí. Eso es bien
como se dice, desesperante. Pero no termina allí. Y termina con el versículo 1 y el versículo 2 hablando de la luz. Están en tinieblas, están en angustias, pero viene una luz, dice Isaías. No lo voy a volver a leer, pero está ahí en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Estas tierras, como ya indicamos, eran las primeras en sufrir las angustias y los cataclismos de las invasiones del norte. Zabulón y Neftalí, lo que conocemos como Galilea. Estaban en tinieblas, estaban en desesperación, habían sufrido mucha muerte. E Isaías le dice, son los primeros que van a ver una luz, ustedes. Y ahora Isaías cambia repentinamente el enfoque de su profecía. Y esto lo vemos en toda esa sección del 7 al 12 de Isaías. Ahora de repente está diciendo algo de un Mesías, de un niño que va a nacer. Y mira hacia Jesucristo. Ya leí yo Mateo capítulo 4 versículos 13 al 17 que dice que Jesús cumple esta profecía. Esta área históricamente era más abierta a poblaciones gentiles que le rodeaban y fue el área que más sufrió en las deportaciones a Asiria, como hemos dicho. Los babilonios también chocaron contra esta área. Era un área menospreciada por los judíos que estaban al sur, los de Judea y Jerusalén. Hablaban con un acento diferente. Eran gente porquería ante la gente de Judá y Jerusalén. En Mateo 26 vemos un ejemplo. Acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. En el tiempo de los macabeos, que querían traer a juro y porque sí, un avivamiento a Israel, muchos judíos fueron evacuados del norte para el sur, porque nada bueno viene de allá. Cuando se le dijo a Nicodemo, quiero que conozcas a Jesús de Nazaret, ¿acaso algo bueno puede salir de Nazaret, allá de Galilea? Nada bueno sale de allá. Esa era la reputación que tenía esa área. Y sin embargo, allí comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesús. Y fue de Galilea que Él mandó y comisionó a todos los discípulos y todos nosotros a predicar el Evangelio por toda la tierra. Fue de Galilea. Una tierra que sufrió mucha muerte, una tierra en oscuridad, ahora es una tierra de donde amanece la luz, que es Jesucristo. Es la misma, esta frase en el versículo 17 de Mateo 14 que ya yo leí, el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma prédica de Juan el Bautista. Herodes encarcela a Juan y entonces Jesús comienza a predicar el mismo evangelio. Daniel 4:26, luego que reconozcas que el cielo gobierna, le dice Daniel a Nabucodonosor, con todo respeto, se lo digo con respeto, con honor, le digo, yo no quiero que esto te pase, Nabucodonosor. Él honraba al rey, pero si no te arrepientes, esto es lo que te va a pasar, hasta que conozcas que el cielo gobierna, Dios gobierna. Este es el concepto en el hebreo y en el griego. Juan y Jesús declaran que el gobierno del cielo, el gobierno de Dios, ha llegado a la tierra en persona de Jesucristo. Es un verbo, Dios gobierna. El sujeto de la frase no es reino, es Dios. Ese es el sujeto. Dios ahora está tomando control, o Dios ahora está tomando las riendas. Como creador de la tierra, está en completo control de ella y de todos los que habitan en ella. Ni cae un pájaro sin que Él lo sepa. Esto siempre ha sido el caso, desde Génesis. Pero a la vez se sabía que las cosas de la tierra no habían sido como Dios deseaba. Y por lo tanto existía la esperanza, predicada por los profetas, que en un tiempo por venir el gobierno de parte de Dios sería implementado más completamente y sería reconocido por los pueblos de la tierra. Zacarías 14, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre.
Cuando Jesús declaraba que ese gobierno de Dios ya se había acercado, sus oyentes entendían muy bien lo que estaba diciendo y lo que hablaba. Todos entendían que Jesús estaba declarando que los que se oponían a su gobierno soberano sufrirán derrota personal, comenzando allí, pero derrota cultural, derrota en todo sentido de la palabra, incluyendo juicio final y eterno. Marcos 15 nos da un buen resumen de la fe del judío creyente. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, el gobierno de Dios, vino y entró y pidió el cuerpo de Jesús. De nuevo, en el versículo 14 del capítulo 4 de Mateo, se ha acercado. En Gitzo, el tiempo ha llegado. Es como en Mateo 26, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús diciendo eso, en Gitzo, ya está aquí. Eso es lo que quiere decir, ya está aquí. Cuando Jesús le dice a un grupo de fariseos, el reino de Dios está entre vosotros. No está en sus corazones, pero yo estoy aquí, ya está aquí. El tiempo se ha cumplido, Marcos 1:15, y el reino de Dios se ha acercado, ya está aquí. Arrepentíos y creed el evangelio. Cuando uno lee las profecías de Isaías, especialmente en esta sección, uno ve caos y cataclismos, pero también uno ve el reino de Dios. Eso debe ser de aliento para nosotros y para cualquiera que nos escucha. El hecho de que haya caos no quiere decir que el reino de Dios no está avanzando, está avanzando. Jesús es la luz y hay varios versículos que no tengo tiempo de leer, porque cuando habla de luz, habla de Jesús también. Pero eso lo podemos ver en varios versículos, Juan 8:12, Malaquías 4:2, Juan 2:11, etc. El reino del niño, en ese capítulo 9, el pasaje que acabo de leer, que leí al principio en el texto, es una profecía del Mesías. En la era cristiana, los judíos incrédulos han buscado cambiar el significado a otra cosa. Hemos visto eso en pasadas ocasiones. A cualquier cosa que no sea Jesús, porque encaja tan bien con Jesús. Isaías 53, ¿quién más? Pero ellos se han dedicado, especialmente desde la Edad Media, a cambiar las interpretaciones que ellos siempre habían sostenido. Antes de Jesús, ellos sabían y predicaban y enseñaban que estos pasajes se refieren al Mesías venidero. Viene Jesús, cumple los pasajes al pie de la letra y después de varios siglos ellos dicen hay que cambiarlo. Y a propósito, no solo los judíos incrédulos y cristianos profesantes incrédulos también, apóstatas, también dicen que no se aplica a Jesús. Pero es un tiempo de gozo, un reino de gozo, nos dice Isaías, como en el tiempo de siega, como leí, como en la victoria sobre Madián, como leí. ¿Y qué dice Lucas 2:10? Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, todo el Israel de Dios, como el Nuevo Testamento hace bien claro, todos los que creen en la fe de Abraham. Regresando al pasaje que leí del texto, capítulo 9, versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Esto es una alusión a la paz en la tierra. Llegará un punto donde no habrá necesidad de instrumentos de guerra. Este versículo no habla de que un ejército se apoderó de los instrumentos del otro y los quemó. No. Esto de todo. No hace falta, no hay necesidad de armamentos. Que el reino de Jesucristo nos llevará a ese tiempo. Obviamente, esto todavía nos queda por delante. Obviamente. Y los esfuerzos del hombre incrédulo de hacer que esto, vamos a botar nuestros armamentos. Eso no es de Cristo. Primero tiene que gobernar en el corazón de los hombres. Pero vamos a llegar a ese punto. ¿Se pueden imaginar? Imagínense un momento. Los puntos de presupuesto de la mayor parte de los gobiernos del mundo
Los más grandes son de seguridad, son de defensa o guerra. Los más grandes. Cuando esto cese, todos esos esfuerzos, ese capital será usado para otras cosas. No estamos ahí todavía, obviamente no estamos ahí, pero vendrá, porque la Biblia dice que va a venir y yo creo que va a venir. Dice 1 Corintios 15:24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. No nos olvidemos que Jesús está en el trono. Yo, preparándome para este sermón, como hago muchas veces, escucho a otros hombres. Y hay un hombre que yo respeto, lo respeto, y he aprendido de él, pero aquí está muy equivocado. Su teología es tal que él dice que no está reinando hoy y que cuando regrese va a empezar a reinar. Eso primero va en contra de lo que estamos leyendo aquí. Y segundo, va en contra de la experiencia. Compara esta tierra hoy con 500 años atrás. No 50 años atrás, eso es muy fácil, eso es lo que él hace. Eso es muy fácil, 50 años no es nada. 500 años atrás, 800 años atrás. Como dije en un posting que puse, yo nazco 500 años atrás en lo que ahora es México y que soy un plato para los caníbales aztecas. No hoy. Puedo caer muerto por un asesinato, claro que sí, pero nunca como antes, hermanos. Y 800 años atrás, naco al norte de Europa, lo mismo. Sacrificio humano, plato de caníbales, lo mismo. ¿Qué cambió eso? ¿Los expertos con sus razonamientos? No, el Evangelio de Jesucristo cambió eso. El mundo es mucho más avanzado y pacífico hoy que 500 años atrás. ¿Y a qué se debe eso? A Jesús, a la cristiandad, a Cristo. ¿Y qué dice Corintios 15? Dice, cuando haya suprimido todo dominio. Está citando y aludiendo al salmo más citado del Nuevo Testamento, al más citado, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, Jesucristo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús está reinando y sus enemigos están cayendo ante Él. Y llegaremos a un punto donde habrán caído todos. Y entonces viene el fin, según San Pablo. Y este niño, versículos 6 y 7, es el niño que nació en Belén. Es Jesucristo. Y las descripciones son las de Jesús. Primero declara que su reino ha llegado. Entonces dice admirable. Yo sé que algunos dicen que esto no es admirable el consejero. No. Lo siento, suena muy lindo, pero no. Es una palabra aparte. Admirable. Es lo mismo que decir una maravilla. Este es el Dios hombre. Nadie más es Dios hombre. Solo Jesús. Y es una maravilla porque nadie lo puede explicar. Lo creemos, la Biblia lo declara, lo aceptamos por fe, pero el Dios hombre, ¿y sabes qué? Siempre será Dios hombre. Eso lo vemos en Apocalipsis, siempre será Dios hombre. Se humilló por nosotros. Increíble. Consejero, mejor consejero que Él no hay. Él conoce cada estrago de nuestros corazones, cada rincón Él lo conoce. Y mediante el Espíritu Santo Él nos dice cómo aplicar esta palabra a nuestras vidas, a nuestros quehaceres. Si somos encargados de gerencia o en la política, esto nos da la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Dios fuerte, es divino, Dios fuerte, Padre eterno, la Trinidad está allí, príncipe de paz. Y por eso cuando oramos por la paz en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, la paz en el Medio Oriente, también oramos que el Evangelio pueda ser predicado en libertad en esos sitios, porque sin Cristo no hay paz. Esta paz comienza en el corazón del creyente, crece en la vida y el hogar del creyente y sigue creciendo hasta cubrir la tierra entera, dice la Biblia. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, es progresivo el reino de Cristo sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora
y para siempre. Esto va a seguir hasta la eternidad. A pesar de la oposición humanista, a pesar de la falta de fe de muchos profesantes que dicen, no, Él no está reinando. Entonces todo esto coincide. ¿Sabes? Al decir eso, tú estás diciendo que el hombre fue el que nos trajo este progreso. El hombre paró a los aztecas, el hombre paró a los del norte de Europa. No fue el hombre, fue Jesucristo. Ese tipo de approach a la Biblia es muy humanista y está mal. Y dice que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es el Señor que se está encargando de esto, no nosotros. Nosotros obedecemos, pero Él es el que hace la obra. Miqueas 5, 1 al 4, no tengo tiempo para leerlo, pero habla también del reino de este niño que va a nacer en Belén y que nació en Belén. El Señor escogió a propósito instalar su sede en la tierra de las tinieblas y la muerte. Deliberadamente convirtió la tierra de los gentiles en su base. Vio la región despreciada y se propuso hacerla una tierra de luz. Poco después de estos acontecimientos, Jesús declara en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si te ves pobre en espíritu, completamente incapaz de ninguna justicia, Jesús instala su reino en tu corazón. Tal como lo instaló en Capernaum, en Galilea. Y de allí la tierra entera se someterá gozosamente a su buen reino eterno. Cuando miramos alrededor y tenemos la tendencia, todos la tenemos, yo primero, de desesperarnos, tenemos que recordarnos de esto. Él está sobre su trono. Y aunque la cosa parezca negra, oscura, angustiosa, caótica, Él está avanzando su reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, mi Dios, porque tú reinas. A veces con nuestros ojos se nos hace difícil ver eso. Abre nuestros ojos de fe, oh mi Dios, que andemos con fe, por fe y no por la vista. Úsanos para avanzar ese reino tan glorioso, mi Dios. Úsanos en obediencia, en ejercer bien las responsabilidades que nos has dado en el trabajo, en la casa, donde sea. Que seamos luz y sal. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.